Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos de Campamento de Oración, la hermana Lili Morales. Es un gusto saludar a la audiencia que nos escucha por las plataformas de Facebook, Instagram, Threads y YouTube. Antes de entrar a los momentos de oración, quiero que me acompañes a la escritura de Mateo 27, 35, 37, donde el Señor nos hace un recordatorio que muchas veces vamos a llevar marcas en nuestra alma, en nuestro cuerpo, de la redención que tuvimos, del perdón que Él tuvo hacia nosotros, del pecado, y que va a haber consecuencias tal vez todavía que vamos a arrastrar de ese perdón, de ese pecado, pero que el Señor las va a cicatrizar, las va a sanar, que con su ungüento sanador, su bálsamo de amor, va a hacer que tú vayas caminando tal vez con las marcas, pero todo tiene un propósito en el plan divino de Dios para que otros vean que tú viviste esa situación, que tú pasaste ese momento del problema, que tú pasaste esa aflicción, que tal vez tú viviste esa pérdida y que si a ti te sacó de ese pozo, de ese lodo, te rescató, te volvió a dar vestiduras nuevas, te limpió y no solamente con eso te dio una identidad nueva, también lo puede hacer por esa persona que se siente abandonada, que se siente perdida, que se siente que no merece nada de lo que le ofrezcan porque se siente acusado por el enemigo en su mente de que no vale nada, de que es una persona que no puede, no tiene derecho a lo que el Dios tiene para él. Sin embargo, hoy, si tú te sientes así, tú sientes que no mereces ni el perdón de Dios, hoy Dios te va a hablar a tu corazón. Quiero que me acompañes a Mateo 27, 35. Y vamos a dar lectura donde dice la crucifixión y muerte de Jesús. Esto se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. Si él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, que seas tú quitando toda oposición en la atmósfera, limpiando los aires con tu preciosa sangre. Ponemos bajo tu dominio, tu soberanía, Señor, tu plan divino, lo que tú nos quieres hablar el día de hoy, Señor. Unge mis labios, pon esa unción, esa palabra, Señor, que necesita llegar a los corazones de tu pueblo, Señor. Ese rema, esa verdad, Señor, que necesitamos en estos tiempos difíciles, Señor, que se avecinan, Padre. Tener esa esperanza de tus promesas, Señor Jesús, porque hemos creído que tú eres Dios, que tú eres Rey, que tú eres alguien justo, que eres alguien misericordioso y que como tú no hay otro Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañes antes de dar hincapié a esta escritura, a Juan 20, 25, 29, donde podemos ver que una vez que Jesús murió, fue crucificado y resucitó, Él se mostró a sus discípulos con marcas en su cuerpo. Vamos a leer Juan 20, 25 al 29. Dice, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de sus clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos,
y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Podemos ver que los clavos es una indumentaria que usaron los romanos para castigar a los ladrones, asesinos, maleantes de esa época. Era la forma de castigo de pena que daban a los que hacían el mal, a los que hacían la milicia. Y los crucificaban o los asfixiaban. Y podemos ver que los instrumentos que eran utilizados, inclusive los que usaron en Jesús, era para asegurar que la persona muriera, ya sea por asfixia, o que en el momento también fuera desangrada, sus venas, ¿verdad?, fueran obstruidas y tuvieran una muerte inmediata. Y eso fue el proceso doloroso que vivió Jesús. Le infligieron un dolor y un sufrimiento insoportables. Estos clavos podemos ver que son un recordatorio del precio pagado por los pecados de la humanidad y de la profundidad del sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor el día de hoy? Que tal vez tú estás pasando momentos dolorosos de angustia. Hoy podemos ver aún, tú vas a un supermercado, sales a la calle a hacer tus actividades de pagar biles, pagar tu renta. Y puedes ver a la gente angustiada, puedes ver a la gente afligida porque no tiene trabajo, porque no tiene recursos, porque se encuentra enferma. Y puedes escuchar en su conversación cómo han perdido la esperanza, incluso llegan a dudar de que existe Dios. Y no se diga aún todavía aquellos que algún día experimentaron la presencia de Dios, experimentaron el poder de Dios, los milagros de Dios, y ahora dudan que realmente Dios está con ellos. Dios quiere decirnos a través de ese pasaje que leímos, que muchas veces en el momento que estamos crucificados, pasando el momento de dolor, porque nosotros tal vez tú y yo lo vamos a vivir de otra manera, de otra forma. Tal vez esos momentos oscuros no vamos a estar en un madero crucificados, no estamos tal vez sintiendo ese dolor de un clavo grande que nos está atravesando el cuerpo, pero hay situaciones en nuestra vida, hay momentos de dolor que atraviesan nuestra alma, que dejan marcas que nos cuesta recuperarnos de ellas. Incluso podemos haber venido a los caminos de Dios, le pedimos perdón, hicimos la oración de fe, nos bautizamos, empezamos a caminar con el Señor, pero tenemos todavía esas consecuencias del pecado que vivimos anteriormente y nos siguen doliendo, nos siguen lastimando. A veces venimos con recuerdos del pasado, de un matrimonio fallido, de un esposo o una esposa que abandonó a su familia, de un padre o una madre que de niños abandonó a sus hijos. Puede que tal vez tú viviste situaciones difíciles de enfermedad y que todavía hay secuelas de rasgos de esa enfermedad que tal vez Dios te sanó, Dios cumplió el milagro en ti, pero todavía de repente vienen secuelas, hojuelitas ahí que vienen a externarse y empiezas a dudar si realmente Dios hizo la obra que había hecho tiempo atrás en tu cuerpo. Pero Dios quiere decirte que son momentos que tú vas a sentir de dolor, de desesperanza, pero que Dios está ahí. El mismo Jesús estando en la cruz se sintió abandonado, se sintió traicionado, porque alguien de sus discípulos que había prometido estar en el momento más difícil, más oscuro, que hasta dijo que iba a dar la vida por él,
lo abandonó y aún todavía lo negó. Podemos ver en el 45, y quiero que me acompañes, Mateo 27, 45. Podemos ver cómo Jesús nos da una muestra de cómo las tinieblas vinieron a oprimir su alma, su mente, y él sintió ese abandono, ese momento de oscuridad, ese momento de opresión, de parte no solamente de los que habían estado con él, sino del mismo Padre. Vamos a leerlo, dice Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio de beber. Todavía en el abandono, hubo personas que todavía estaban oprimiendo el dolor, el abandono de él. Le dieron una esponja con vinagre. ¿Se imaginan el dolor de las heridas que tenía él en su rostro por la golpiza, por que lo escarnecieron? Y todavía el dolor de las coronas de espinas que llevaba en su cabeza. Y todavía le dan vinagre, que nosotros sabemos que cuando nos lo ponemos en una cortada, cómo duele, cómo arde. Y podemos imaginarnos ese momento de angustia, de opresión de parte del Señor Jesús. El dolor que sintió, la burla, la humillación que estaban haciendo en ese momento esos oprimidores, esos opresores que estaban ahí burlándose de él, por lo que él estaba cumpliendo el plan divino de parte de Dios. Pero Dios hizo todo al pie de la letra como se había prometido en Isaías, de que aún él no iba a beber ni iba a tomar nada para que no interrumpieran hasta el final el cumplimiento de su muerte. Tenía que ser su alma, su espíritu tomado por el Padre, por el don, el creador de la vida, y nada interrumpiera el plan divino de Dios, porque dicen que en ese vinagre se los daban para que anestesiaran el dolor que ellos sufrían en esa cruz. Los maleantes pudieran soportar un poco más, pero él no tomó absolutamente nada, no recibió nada para aún soportar el dolor. Esto no quiere decir que el Señor quiere que tú vivas con ese dolor para toda la vida, o que estés angustiado toda la vida, o que ya está todo acabado. No, el Señor nos dio ahí una lección de que Él soportó todo lo que tú y yo merecíamos para que nosotros tuviéramos vida. Él soportó el dolor, Él soportó la humillación, Él soportó el escarnio, Él soportó el que fuera traicionado, el que fuera escarnecido, el que fuera aún abandonado por el mismo Padre, el creador del universo, y que en ese momento Él pudiera ser testimonio para sus mismos hermanos que somos nosotros. Ver que el dolor que estás pasando, el momento oscuro que estás viviendo, va a ser solamente un momento, pero tienes que aprender a resistir y a tener esperanza en Él. A veces los momentos más oscuros te producen ansiedad, porque lo que más cuesta es esperar la respuesta, esperar que te abran puertas para un trabajo, esperar que llegue la economía, esperar que llegue tu sanidad a esa enfermedad que tienes terminal o que te está impidiendo incluso trabajar, llevarle sustento a tu casa. Pero nuestra esperanza, nuestra confianza debe ser en Jesús. Tenemos que creer que Él en este proceso que estás viviendo nos va a reconciliar
con algo que tal vez nos estábamos extraviando, con algo que tal vez nuestra fe ya se había conformado a llevar el ritmo de vida y que ahora el Señor quiere darnos otra lección, porque el Señor no quiere que tú te conformes, que tú sigas nada más viviendo una vida por vivir. Quiere que tú aprendas a ver más allá, a que tu visión la tienes que pelear, que si tú fuiste llamado o escogido para algo especial, no sé cuál sea tu llamado, tú debes de saberlo. Tienes que seguir luchando por eso, no importa cuántas personas se opongan en esa visión, no importa cuánto se oponga aún de situación, de problemas, tenemos que seguir peleando por esa visión. Lamentablemente muchas personas pierden la batalla porque no hay visión, viven la vida por vivirla, por rutina, hacen las cosas porque tienen que llevar el sustento a su casa, se levantan temprano, comen, trabajan, se van al trabajo, después regresan, vuelven a hacer la actividad y a dormir. Y otra vez eso es todos los días. Y muchas veces Dios no quiere eso porque aprendemos a desperdiciar todo lo que Dios nos ha dado tal vez como dones, talentos, oficios. Y no hacemos nada productivo, ni para nuestro hogar, ni para el hijo, ni para el prójimo, y mucho menos para Dios. Sin embargo, Dios produce situaciones, momentos de oscuridad, desiertos, te pasa por el fuego, te pasa por la tormenta, pero Él ha prometido estar ahí. En el último momento llega, en el último momento te da la respuesta. Y si no te la ha dado o si no ha llegado, es porque todavía no es el tiempo. Y todavía tienes que esperar, pero no te va a abandonar. Aún todavía tal vez tu milagro no está en esa enfermedad, porque todavía no es el tiempo. Tal vez el plan de Dios es otro. Pero tú tienes que seguir. Dile, Señor, bueno, estoy aquí en el hospital. ¿Qué quieres tú que haga? ¿Qué quieres que haga por mi vecino que está aquí? ¿Qué quieres que yo haga por la persona que se encuentra allá en esa cama? Son muchas cosas que Dios usa para que nosotros seamos usados. Lamentablemente ahorita la humanidad está concentrada en solamente pensar en lo económico, en reunir cosas materiales porque creen que eso va a ser su seguridad. Pero como decían varios ricos que leía la otra vez en una revista que les hicieron entrevista a 10 millonarios y cada millonario decía, de nada me ha servido tener, acumular, si mis hijos están destruidos, perdí a mi esposa, o estoy totalmente solo, estoy con una enfermedad que ni el dinero ha podido comprar. Y aún yo no estoy seguro de dónde voy a pasar la eternidad que tú me estás diciendo, porque nunca creí en Dios. ¿Se imaginan? De nada sirvió que esas personas acumularan, hicieran tantas cosas, si al final acaban su vida con un vacío enorme. Por eso Jesús quiere darte la oportunidad de que lo demás viene por añadidura, pero hoy quiere darte la oportunidad de que tú aprendas a tenerlo a Él. Dice que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Tenemos que aprender aún a nuestras mentes, someterlas a la voz de Dios, a la voluntad de Dios. Porque ahorita hay muchas puertas que pueden ser trampas. Hace días tuve un sueño y en el sueño yo veía una persona eclesiástica del mundo cristiano dando clases en un pizarrón y ponía en 4 columnas, nos estaba enseñando una clase de cálculo. Y en ese momento yo pude ver que 3 columnas estaban con la respuesta correcta, pero una no. Y yo le decía a esa persona, su respuesta de esa columna, la suma, el total de esa suma, no es lo que usted está diciendo. Y él decía, sí es. Le digo, no es. Le digo, súmelo y no es. Y él estaba en su mente
consciente de que no era la respuesta, pero él insistía en decir que era la verdad. Cuando me desperté de ese sueño, yo le pregunté al Señor, yo le dije, ¿qué es ese sueño? Y me dijo, es que no todo lo que te enseñan, o todo lo que ves, o todo lo que escuchas aún en las redes sociales, aún sea del ámbito cristiano, es verdad. Hay mucha mentira. Y tiene mi pueblo que tener cuidado qué verdad escucha, porque no todo es verdad. Dios quiere que ahorita tú te concentres en tener tu mente, tu corazón alineada a la voluntad de Dios. Que aprendas a escuchar y reconocer la voz de Dios. Que aprendas a ver qué quiere Dios hoy. No sabemos el mañana porque no sabemos si vamos a llegar. Pero hoy, Señor, ¿qué quieres hoy para mí? ¿Qué puerta vas a abrir hoy para mí? Hoy tengo esta situación, tú ya la conoces. Hoy tengo este problema. Así háblale al Señor. Hoy tengo este problema legal, hoy tengo este problema económico, hoy tengo este problema de enfermedad. Hoy mis hijos están con este problema, hoy mi esposo no quiere ya seguir en las cosas de Dios, o mi esposa ya se apartó. No sé cuál sea tu problema. Incluso puede ser que tú le digas, ¿de veras Dios existes? Yo he escuchado que hablan de ti, yo he escuchado que hablan y mencionan de ti. ¿Realmente tú eres Dios? Dios quiere que tú le conozcas, no nada más por lo que oíste. ¿Qué le dijo a Tomás? Tú por las marcas que vistes y metiste, ¿verdad?, tu dedo en mi mano, creíste. Bienaventurados aquellos que sin verme creyeron en mí. Porque la gloria de Dios se manifiesta más. El poder de Dios se manifiesta más. Tal vez todavía hay dolor de una herida que viviste en el pasado, pero no puedes seguir cargando esa herida. Esa marca va a quedar, sí, va a quedar. Va a quedar en tu cuerpo y tal vez va a quedar en tu alma. Pero no la puedes seguir alimentando. No la puedes seguir echando más limoncito, sal o vinagre para herirla más. Tienes que aprender a soltar. Tenemos que aprender a soltar. Tenemos que aprender a caminar conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a ver cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dios quiere que en estos momentos nosotros aprendamos a reconocer que necesitamos a Dios, que sin Él no vamos a poder hacer nada, no vamos a avanzar, no vamos a caminar, nos vamos a angustiar, nos vamos a enfermar. Escuchaba el otro día el índice tan alto ahorita que hay de gente sufriendo ataques al corazón porque se siente angustiado, sienten que ahorita con la crisis, con lo que está pasando en la economía en este país, piensan que ya no hay salida, están perdiendo trabajos y están escuchando todo lo negativo que la televisión y la radio se la pasa diciendo. Y mucha gente no está resistiendo porque están luchando en su propia fuerza, en su propia humanidad. No le están dejando las cosas a Dios. Y quieren resolver todos los problemas con sus propias decisiones, sus propias manos. ¿Y qué está provocando? Enfermedades, gente suicidándose, quitándose la vida, gente moviéndose de un lugar a otro, de un estado a otro. Y ven que es lo mismo, ¿verdad? Porque ahorita pues podemos ver que ahorita esta crisis es en todo el país. Y no le decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad hoy? ¿Qué quieres que yo haga? Y aún en un lugar tan lejano, Dios puede poner una empresa, un negocio, abrirte las puertas para un trabajo.
El otro día estaba viendo una película que le hicieron de un hecho real, de una familia que estaba desamparada. Y para que ellos vinieran a las cosas de Dios, porque ellos no creían en Dios, les habían evangelizado, pero no creían en Dios. Y pasaron momentos difíciles de economía, de salud, con sus hijos. Y se fueron a un lugar en Nevada donde no había casi nada, pensando que ahí iban a subsistir. Y se vieron más ahogados porque no le preguntaron a Dios, porque pues como no creían en Él, hicieron lo que a ellos les pareció mejor. Sin embargo, ellos estaban en el plan divino de Dios. Y Dios tenía un plan con ellos. Y mandó poner, construir un negocio, una fábrica angelical. Es algo imposible de que nuestro entendimiento lo pueda absorber, pero existe. Puso todo lo que era necesario para que esta familia pudiera tener sustento, porque Dios los tenía contemplados en su plan divino. Y dice el Señor en Isaías que si Él te escogió, Él te va a sostener. Él verá lo que hace, no importa que te estén dando cuello tus proveedores, ¿verdad? Que digan, no me has pagado. O que, por ejemplo, te llegó el bill del hospital, estuviste enfermo y no tienes con qué pagarlo. No sé, muchas cosas. Pero Dios puede mover cosas, personas, ángeles a tu favor. Y esta familia, cuando fue a aplicar el esposo y la esposa a esa fábrica, pues les dieron trabajo. Y como toda la gente hablaba lenguaje espiritual, o sea, hablaban las cosas de Dios, esta persona, esta familia, fueron rodeados por la palabra de Dios. Y no hubo otra opción. Ellos cayeron ante el encuentro, la voluntad de Dios. Posteriormente, ya después de que su vida fue compensada, les dieron una oportunidad de trabajo a otro estado, donde Dios verdaderamente les abrió puertas, ¿verdad? Y se tuvieron que mover, porque supuestamente la planta y donde estaban en Nevada era temporal el trabajo. Entonces el dueño le dijo, mira, yo te recomiendo que te vayas y te muevas. No recuerdo si era Montana o Minnesota, pero dijo, te recomiendo que te vayas. Es una puerta que Dios te está abriendo. Vete. Y el Señor decía, pues yo no lo quiero dejar, usted ha sido tan fiel conmigo, dijo, en el momento más difícil, más oscuro, donde nadie ya creía en mí, donde todos me cerraron la puerta, donde todos me abandonaron, usted tuvo fe en mí. Y le dijo, sí, pero lo importante es en quién tienes fe tú ahora. Y él le dijo, pues ahora la tengo en Jesús. Bueno, dice, ese es el asunto, el propósito de este negocio, que todos los que lleguen a este trabajo puedan tener esa fe, esa convicción de que Jesús, donde vayan, Él va a estar con ellos. No es porque ese estado esté brindando mejores oportunidades o porque esa fábrica ahora te conviene porque está pagando más. No, Dios puede usar lo que sea para bendecirte, así sea una ciudad, así sea un lugar remoto, pero tú tienes que buscar siempre la voluntad de Dios. Y así fue. Cuando ya iban a partir, estaban empacando, le llega la noticia que en el terreno donde estaba la empresa, donde él estuvo trabajando más de 9 meses, le iban a comprar, pero no había nada. No había empresa, no había fábrica, no estaban nada, ni el nombre de esa. Entonces él dijo, ¿qué es esto? ¿Dónde está la empresa? Si ayer yo platiqué con el dueño, todavía me despedí de mis compañeros de trabajo, ¿dónde está? Y corrió a donde estaba la planta y resultó que no había nada absolutamente, más que puras piedras grandes, y ya estaba ahí viendo una persona que iba a comprar el terreno porque pensaba poner una compañía. Y dijo, ¿qué fue todo eso? ¿Estoy viviendo un sueño o estoy loco?
Y fue y le comentó a su esposa, empezaron a investigar, nunca existió esa compañía. Y él dijo, pero si 9 meses, aún el banco me recibió los cheques de ellos. Dijo, vamos a ver lo que tenemos ahorrado si no están bien. Que me vayan a decir que los cheques son de una compañía fantasma, una compañía pues de mentira. Y cuando fueron al banco, les dijeron que el dinero estaba ahí, pero que había sido donado por alguien. Que no le podían decir quién se los había donado. Y era justo lo que necesitaban para su movimiento, para iniciar algo en Montana, porque hasta la fecha está ahí. Y le dijo, y todavía, dice, te va a alcanzar para, si tú tienes planes de viaje que todavía no encuentres un trabajo, te va a rendir ese dinero. Cuando regresó a su casa con su esposa y se lo contó, quedaron postrados, ¿verdad? Ante la presencia de Dios. Dijo, fuiste tú, Dios, ¿verdad? Y en la noche lo visitó el Señor. Y empezó a traerle la escena de cómo él se encontraba ya en el momento más oscuro, cómo llegó Dios. En el momento más oscuro, donde él estaba totalmente abandonado. Y donde él se humilló, rindió todo ese orgullo, esa valentía que a veces uno mismo se echa para decir que no necesitamos a Dios. Y Dios escuchó su clamor, escuchó su oración. Y para que él simplemente se convirtiera, solamente para que él viniera al propósito, porque él ya tenía plan con él, hizo todo lo que hizo para la conversión de una familia. ¿Qué no puede hacer por ti o por mí? Lo creas o no lo creas, así hay muchos testimonios reales. Y yo he visto la mano de Dios, aún angelical, en situaciones difíciles, cómo ha llegado Él en el último momento. Lo creamos o no lo creamos, ese va a ser una situación que tú tienes que meterte en tu mente, o aceptarlo o no aceptarlo, pero existe. Porque Dios dice que mueve hasta naciones por una sola alma. ¿Qué no puede mover por ti o por mí el día de hoy? Solamente quiere que le creas. Quiero ya que me acompañes por último a Colosenses 2:14. Para que veas cómo Dios está en control de lo que te está queriendo atar al mal, o que aún todavía está limpiando tu vida, o aún todavía en ese momento de dolor, Dios te viene a dar, te va a entregar la victoria de la sanidad, de la paz. No precisamente es que quieras ver a tu enemigo muerto, no. Dios quiere que tú aprendas en todo esto a amar. Porque en estos tiempos más oscuros, el amor se está acabando. El respeto se está acabando. La gente se traiciona aún entre familias, aún entre amigos, se abandonan. Pero Dios quiere y le está hablando al que necesita a Jesús. Que Jesús es el único que puede darte ese verdadero amor, esa verdadera vida, ese verdadero aliento. Él nunca te va a traicionar, Él nunca te va a abandonar. Tú le podrás fallar 1, 2, 3, 4, 5, hasta 20 veces, 70 veces, como le dijo a alguien de sus discípulos, que tenía que perdonar 70 veces 7. Puedes tú fallarle todas las veces que tú quieras, porque diario cometemos errores. Pero sabes que Él nunca te va a abandonar. Él es tan fiel. Y Él no quisiera que la humanidad se perdiera. Pero es la forma en que les hace reconocer que necesitan de Él. Que necesitan su soplo divino. Que para las fuerzas del trabajo necesitamos su ayuda, su socorro. Que necesitamos su misericordia día con día, cada hora de nuestras vidas necesitamos esa misericordia para poder seguir adelante.
que Él no ve la situación negativa como algo malo, porque es la oportunidad para que un hijo se enderece y camine por el camino correcto. Ahorita tal vez podemos escuchar, como en mi sueño, muchas mentiras. Incluso en el ámbito eclesiástico podemos escuchar enseñanzas falsas que nos pueden desviar de la voluntad de Dios. Pero por eso Dios quiere que tengamos esa comunión con Él para poder discernir lo que se nos está predicando, discernir lo que escuchamos en la televisión, en la radio, y no cargarnos con esas situaciones, sino buscar la paz, la armonía, la unidad de Dios. Mira, acompáñame a Colosenses 2:14 y dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que los exhibió. Él va a exhibir tu victoria. Lo que para ellos es tu derrota, para Dios es victoria, porque ¿sabes qué? Ahí viene el enaltecimiento, ahí viene lo que le pasó con David. David fue perseguido por envidia, no querían que llegara a su llamado por Saúl. Saúl, al ver que Dios se había apartado de él, que estaba perdiendo el favor con el pueblo de Israel, que iba perdiendo poco a poco a las tribus, y luego ver que seguían a David, empezó a perseguirlo porque él vio el llamado en David, vio ya lo que había colocado Dios en David, y empezó a querer perseguirlo para matarlo, para que él no llegara a su llamado. Pero ¿quién va a impedir que tú llegues al propósito de Dios, a lo que te llamó? Nadie lo puede impedir. Pueden provocar un momento de conflicto, pero nadie va a poder impedir lo que ya Dios tiene trazado para ti. Nadie impidió que David llegara a ser rey. Pasó situaciones difíciles, las pasó. Se sintió con desesperanza, podemos ver salmos con desesperanza, sí, las vivió. Pecó, sí, pecó también. Aún aunque tenía el corazón de Dios. Pero Dios no lo abandonó. Y Dios fue fiel con sus generaciones. A pesar de que sus generaciones se torcieron, hicieron muchas veces lo que Dios les había prohibido. Y sin embargo, de ahí viene la línea del Señor Jesús. Viene la ascendencia. Tenía que llegar Jesús a la tierra para morir por ti, por mí. ¿Qué no puede usar Dios para ti o para mí? Aún aunque estos tiempos estén críticos, ¿qué no puede usar para que tu llamado se cumpla? Y si alguien se opone, lo va a mover. Y si otra lo va a mover. Si tú estás casi queriendo perder tu negocio y dices, mejor ya no voy a continuar, y Dios no te ha dicho que lo pierdas, que lo vendas, sigue persistiendo por él hasta que Dios te hable. Puede que tu familia digas, ya me voy a rendir, ya no puedo. Y quieres tirar la toalla. Y sin embargo Dios no te ha hablado que tire la toalla, te está diciendo que resistas. Pero en esa resistencia Él está contigo, Él te va a fortalecer, te va a dar la guianza para que puedas salir de esa situación. Porque dice que al final de esta escritura, y esa es una promesa para nosotros, que dice, exhibiendo públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que para el enemigo de Jesús, para todos sus enemigos que lo querían ver muerto, incluyendo al enemigo, al adversario, pensaron que ahí ya había destruido el plan de Dios, pero se equivocaron, porque fue la victoria. Puede que tu momento oscuro sea la victoria que tú esperas. ¿Cómo? ¿Sí?
porque tal vez ese trabajo, esa circunstancia en tu familia, te va a hacer que tú prestes atención más a tus hijos, los escuches más, te acerques más. ¿Qué pasa en un momento de dolor? ¿Qué pasa en una pérdida? Te unes más, ¿verdad?, con la familia. Empiezas a recapacitar, si yo hubiera hecho esto por esta persona que murió, pero ahora empiezas a enderezarte y empiezas a tener más relación con los que todavía están vivos. Se empiezan a pedir perdón, empiezan a comunicarse más. Hubo un momento de dolor, sí, hubo una pérdida, sí, pero eso provocó la unión de una familia que estaba dividida. Dios usa muchas cosas. Tenemos que ver lo que Dios nos quiere mostrar en esas situaciones, no estar aferrados en lo negativo. Así que vamos a orarle a Dios para que Él nos dé esa confianza de amor y de paz, y recordemos que esos clavos en la cruz simbolizan esperanza y amistad después de un conflicto. Que puede que estés, como te lo mencioné, viviendo momentos de dolor o de desesperanza, pero eso te va a hacer que mejor administres mejor tus finanzas, va a ser mejor que ahora medites cómo buscar la presencia de Dios. También te va a hacer que tú disciernas más. No que desconfíes de la gente, pero que seas más astuto para trabajar aún en las cosas de Dios. Si te da también el discernimiento para poder avanzar aún en el momento más. Cuando te sientes debilitado, ves cómo Dios te da fuerzas para seguir avanzando y que no te tires. Pero es Dios. Ves la mano de Dios. En todo lo peor ves la mano de Dios. Algo que aprendí también en toda esta escritura, y quiero que me acompañes. Vamos a leerlo antes de entrar a los momentos de oración. Filipenses 4:19. Que es una escritura que me gustó porque ahí vi 3 cosas que hace el Señor. 2 cosas, ¿verdad? Perdón. Dice Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Es lo que nos falta, no es nuestros deseos carnales. Dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que Él nos va a suplir, ¿verdad? ¿Va a llegar tu ayuda? Sí, va a llegar tu socorro, pero tienes que estar en la voluntad de Dios porque dice que es conforme a sus riquezas en gloria. Y la gloria, Él lo ha prometido, lo que es parte de esas riquezas de su trono, de su gloria, es aquellos que han reconocido al Señor Jesús como su Salvador. O sea que si tú no lo has conocido, esta es tu oportunidad, está provocando esa situación para que rindas tu voluntad a Él y también tengas participación, porque esa promesa es también, si tú lo aceptas, si tú reconoces que necesitas a Jesús en el centro de tu vida, esa esperanza también está para ti, porque Él cumple y Él llena lo que es necesario para nuestra necesidad. Él llena. Esas 2 cosas aprendí. Él cumple y Él llena. Padre, te damos gracias en esta hora, amado Jesús, por tu infinita misericordia. Te doy gracias por esta palabra que nos anima, Señor, que aun con esas cicatrices que van dejando la huella de las circunstancias, del desierto, de la prueba, de la tormenta, tú estás con nosotros, tú nos ayudas, nos sostienes, nos amas, eres tan benevolente, Señor Jesús. No hay otro Dios como tú. No hay otro Padre tan misericordioso como tú. Llegas justo en el momento preciso, Señor. Te amamos tanto, mi amado Señor, porque eres un Padre bueno, un Padre fiel, un Padre que cumple,
un Padre que llena. Tú das todo lo que me conviene, no lo que me va a hacer daño, Señor. A veces tal vez nosotros como tu pueblo queremos seguir nuestras propias decisiones y muchas veces caemos en esas trampas, pero aún así tú no abandonas a tus hijos. Aún así tú, aunque nosotros vivimos las consecuencias de nuestros actos, tú no nos abandonas, papá. ¿Cómo no darte gracias, mi Señor, por lo que eres, por lo que suples? Porque tú no condicionas tu ayuda, Señor. Tú la das gratuitamente, Padre. Tú no pones reglas ni límites, porque eres un Dios tan expansivo, lleno de amor. Un Dios tan extendido en misericordia. Que cómo no seguirte, Señor Jesús. Aún te pedimos por todos aquellos que se han desviado de tu voluntad, aun si nosotros también nos hemos salido de ella, Padre. Te pedimos que nos vuelvas a redirigir. Redirige a todos aquellos que se han extraviado, aun aquellos que creen que están haciendo tu voluntad y están lastimando ovejas, Señor. Están lastimando almas, Padre. Están dividiendo, Señor. Ten misericordia de ellos, de su corazón. Redirígelos a la senda del amor, Señor. Porque dice tu palabra que aún la misma fe, si no lleva las obras del amor, Señor, de nada sirve. Porque tú eres amor, Señor Jesús. Tú encierras todo el amor. Y en estos tiempos es lo que el mundo necesita. La humanidad necesita ver tu amor. Quita todo egoísmo, Señor. Todo aquello que el enemigo ha puesto, Padre. Aún perdónanos, Señor, si hemos escuchado doctrinas falsas, Señor. Aún si hemos escuchado por muchos años egoísmo, enseñanzas egoístas, donde falta el amor, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Y redirige a todos aquellos que necesitan volver a esa senda, Señor, esa senda antigua, Señor, donde les ha faltado la compasión, la misericordia, donde necesita ese pueblo, necesitamos nosotros, Señor, volver a ser llenos de compasión por el que está en las calles, por el que está en los hospitales, por el que está en las prisiones, Padre. Cambia esos lenguajes, Señor, de juicio, de acusaciones, Padre. Te pido, Señor, ten misericordia, Señor. Aún por los que aún todavía te niegan, Señor, por los que no creen en ti, Señor. Extiende tus alas, Señor, extiende tu misericordia, Señor. Que dice tu palabra, Señor, que no hay entendimiento en ellos hasta que venga un encuentro genuino del Espíritu contigo. Pero aún así tú los sustentas, porque han salido de tu soplo, de tu seno, Señor. Aún por todo lo que está pasando, Señor, ese espíritu de muerte que se está moviendo en muchos países, Padre. Por esos jóvenes, por esas muertes injustas, Señor, inocentes, de gente inocente, Padre. Por aquellos que están en lugares, Señor, donde ellos no han querido estar, pero han sido reclutados, Señor. Han sido secuestrados, Padre. Te pido misericordia por ellos, Señor. Aún si están ahí tus escogidos, Señor, mueve todo, Señor, así como hemos escuchado, Señor, testimonios de presencias angelicales, Señor. Manda tus legiones de ángeles, de tus ángeles guardianes, de tu ejército celestial en socorro a ellos, Padre, para que los libertes, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa jovencita que secuestraron, que salió libre de ese secuestro, Padre. Te damos gracias por esa familia que pudo reconocer que necesita de ti, Señor.
que moviste a tu ejército celestial a favor, Señor, de su alma, de su vida, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por mi hermana, Señor, que ha podido caminar, Señor, que se ha levantado de esa silla, Señor. Sigue supliendo todo lo que es necesario para su recuperación, amado Jesús, para lo que necesita, Señor. Ábrele las puertas de los cielos para que sea ella llena de tu espíritu, Señor. Pueda sentirte más, amado Jesús. Por aquel joven, Señor, que está en la prisión, Señor, tu infinita misericordia lo alcance, Señor. Usa tus atalayas, a tus vasos que usas dentro de las prisiones, Padre, para que él pueda tener un encuentro contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, por esa familia, Señor, que ha estado agradecida porque ha suplido trabajo, porque ha suplido sustento, Señor. Tú eres fiel y han visto tu mano de misericordia nuevamente en sus mesas, en sus casas, Padre. Muéstrales que tú estás ahí, Señor, y no los vas a abandonar, Señor. Gracias te damos, Señor, por tener nuestras alacenas llenas, Señor. Por tener, Señor, para nuestra gasolina, por tener nuestro trabajo, porque tenemos salud, Señor, porque tenemos nuestros cuerpos móviles, Señor, para hacer el trabajo que tú nos has encomendado, Señor. Gracias, mi amado Jesús, porque no se ha apagado ese fuego para seguirte siguiendo, seguirte buscando, seguir escuchando tu palabra, Señor. Gracias por verte nada más a ti, por proteger nuestra visión, Señor. Protege la visión de tu pueblo, Señor. Protege sus mentes, sus corazones. Protege ese fuego, Señor. Avívalo más, Señor, para que no vean al hombre, sino te sigan a ti, amado Jesús. Vean tus marcas, Señor. Vean lo que tú sufriste aún en esa cruz, lo que resististe, el momento amargo, Señor, de humillación que pasaste, que viviste ahí colgado, Señor. A veces nosotros en el momento que no se compara nada a lo que tú viviste, nos desesperamos, Señor. Te pedimos perdón, amado Dios. Ayúdanos a ser fuertes, Señor, a ser resistentes, Señor. Si tú nos das esa ayuda, Señor, esta humanidad se debilita, se doblega, Señor. Gracias, mi amado Señor. Que tu paz no falte en nuestras casas, la armonía, la unidad. Une más a las familias, Señor. Une más a los padres con los hijos, Señor. Corta todas esas maldiciones que a veces se declaran sobre los hijos, Señor, y no saben qué efecto negativo va a tener cuando ellos crezcan, amado Jesús. Rompe toda cadena, toda maldición, toda atadura en el nombre de Jesús, para que sean libres, Señor, y puedan cumplir el propósito, Señor, para el cual fue diseñado ese vaso para esta tierra. Por esa juventud en las escuelas, Señor, cúbrelas con tu preciosa sangre, Señor. A tus hijos, Señor, a los hijos de tus escogidos, Padre. Pon ángeles alrededor de ellos, Señor. Todo ese espíritu de bullying, Señor, de humillación, ese espíritu narcisista, de control, Señor, donde quieren someter a la gente, Padre, para cumplir la voluntad de ese espíritu, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, porque a ti solamente le damos gloria, Señor. A ti solamente rendimos nuestra voluntad, Señor. Que los altares estén llenos de compasión y no de control. Que estén llenos de bondad, Señor, y no de crítica, Padre. Que los altares estén llenos de tu amor, Señor, y no de egoísmo, Señor, no de venganza. Que esas palabras no vengan, Señor, llenas de dolor, llenas de acusación, Padre, llenas de basura, Señor, sino que sean palabras que animen, Señor, que sigan alentando a tu pueblo, amado Jesús. Te lo pedimos, amado Jesús. Gracias, Señor.
Gracias, mi amado Jesús, por tu hermosa presencia, por tu paz, por tu abrazo. Gracias, amado Dios. Sigue grabando tus mandamientos en las tablas de nuestro corazón. Grábalos en nuestra mente, Señor. Quita todo recuerdo que es piedra de tropiezo para nuestro caminar. Borra, Señor, sana, Señor. Quita toda venda si nos has llamado a la resurrección, Señor, de la muerte donde vivíamos por el pecado, Señor. Así como hiciste con Lázaro, que pusiste nuevamente piel, pusiste nuevamente órganos, células. Haz nuevamente, Señor, en ese cuerpo dañado, en esa alma dañada, Padre. Por la enfermedad, por las enfermedades del alma, Señor. Sana y restaura, Señor. Que siga buscando tu presencia, Señor. Porque en estos tiempos, Señor, solamente tu presencia nos va a ayudar. Solo tu palabra nos va a alentar, Señor. Tu espíritu, Señor, que no se apague, Señor. Bendice cada hogar, Señor, con tu presencia. Bendice cada hogar con tu paz, Señor. Gracias, mi amado Jesús, porque dice tu palabra que todo lo que nos haga falta tú lo suplirás, porque eres fiel y tú lo llenas todo y pones a nuestros adversarios en paz. Gracias, mi amado Dios. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano, y que la paz de Cristo esté contigo, y no te olvides de seguir buscando la presencia de Dios. Sigue buscando su voluntad. Sigue animándote a ver quién es Jesús. Si todavía no le has entregado tu vida a Él, esta es la oportunidad antes de que sea demasiado tarde. No sabemos si vamos a despertar el día de mañana. No sabemos qué puede suceder el día de mañana. Mucha gente está en coma sin poder despertar. Y te aseguro que en el lugar donde están quisieran regresar para que Dios les diera esa oportunidad. Y aún así a muchos les da la oportunidad de volver. No necesitamos llegar a ese punto. Si tenemos ahorita en nuestros 5 sentidos, rendirle nuestra voluntad a Jesús. Dios te bendiga.